estábamos anunciando hace instantes nada más, decíamos que profundizaríamos este tema de cómo hacen estos delincuentes. Al parecer es una misma banda la que está operando en distintos puntos del país para saquear cajeros automáticos. Los detalles ya por supuesto con nuestro compañero Mauricio Urán. Mauri, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Y así es, usted mencionó 400 millones, casi 16 años de la vida de un trabajador común y corriente para hacerse con este dinero. Pero si ellos también se dieron con el dinero que habían robado en el cajero de U hace aproximadamente un mes, era otros 500 millones, se habla de casi 30 años que un trabajador común y corriente debería estar trabajando para poder hacerse con este dinero. Ahora lo importante es que por primera vez podemos ver, gracias a la cantidad de cámaras que se encuentran en la zona de este supermercado en Pacaraí, cómo es el modus operandi que lleva a cabo esta banda de aproximadamente 5 personas. Este es el vehículo en cuestión. Este vehículo, primero se dijo que era un Volkswagen Gol, pero aquí se puede apreciar perfectamente que es un Subaru Impreza. En este momento es en el que llegan y se bajan estas personas, 5 en este caso, e ingresan a este cajero automático ubicado en el supermercado Upacaraí en la ciudad del mismo nombre. Hasta ahí son 2, ¿verdad? Hasta ahí son 2. Ingresan y lo llamativo es que tardan bastante tiempo en despertar a este sereno que se encontraba durmiendo prácticamente la mitad del tiempo que les toma robar este cajero. O sea, ahí hay un sujeto sentado, ese es el guardia del cajero automático. Sí, ahí entra otra persona para intentar ayudarle a sacarle al sereno. Le destapan, obviamente tenía frío el guardia. Actúan con bastante violencia, por supuesto, como corresponde a este tipo de situaciones. Y posteriormente entra otro a sacar las sillas que obviamente estaban estorbando en lo que hace a su trabajo delictivo en este caso. Bueno, digamos que el sereno, no por su astucia, pero sí por su incomodidad, le robó tiempo a estos sujetos. Ahí vemos como rápidamente con un instrumento de hierro que puede ser una pata de cabra, abren ya lo que sería la carcasa principal del cajero automático, en este caso las 2 tapas, y también el lugar donde se extrae el dinero propiamente, que es esta pequeña parte que están sacando ahí. Y básicamente lo que hacen posteriormente es instalar ya la dinamita en gel, que son aproximadamente 100 gramos, no es mucho. Huyen y con una mecha que les da aproximadamente 15 segundos para accionar, ellos se ponen a una distancia prudencial, obviamente. Y lo que ocurre después, obviamente todos sabemos la explosión de este cajero. Ahí vemos desde otra cámara el impacto, podemos ver cómo sale volando una de las tapas de seguridad de acero reforzado que pesa aproximadamente 25-30 kilos al momento en que se da esta explosión. Posteriormente, una vez que desaparece el humo, el polvo, ellos tranquilamente ingresan y se hacen con el dinero. No tardaron más de 10 minutos en realizar este operativo donde se hicieron con más de 400 millones de guaraníes. Ahora, lo importante es destacar la profesionalización con la cual están actuando estas personas hoy en día. Justamente mencionaba el comisario Ricardo Borgia, digo bien. ¿Cómo es que inicialmente, yo recuerdo también porque muchas veces tuve que hacer este tipo de operativos, cómo quedaban restos de dinero quemado en el suelo en ocasiones anteriores, hace meses atrás? Hoy en día esto ya no ocurre, Roberto. Hoy en día, ¿y a qué se debe eso, Mauricio? Se debe a que mejoraron mucho en el aspecto de la cantidad de dinamita que utilizan. Claro, ahí está la precisión de cuánto uno tiene que usar para no estropear el dinero. Como así también la forma de introducir esta dinamita dentro del cajero automático. ¿En qué lugar se posiciona? ¿En qué lugar? Exactamente. Vamos a escuchar lo que mencionaba el comisario Ricardo Borgia del Departamento contra Delitos Económicos de la Policía Nacional, justamente respecto a esta situación que estoy mencionando. La persona que utiliza con fines ilícitos no tiene una preparación muy avanzada en el uso, solamente una pequeña instrucción que reciben por parte de aparentemente gente que pueda tener conocimiento del manejo de estos materiales, y son prácticamente explosivistas improvisados los que hacen esto, no tienen una preparación previa para cometer algún tipo de ilícito o para el manipuleo constante de ese tipo de materiales. Y el mercado negro es muy amplio, ya esto no sale en forma, no compra uno dinamita en gel o algún tipo de explosivo de la despensa o de algún lugar de venta al público. Es todo proveniente del mercado negro lo que están utilizando esa gente. Bueno, esa es la pregunta que normalmente se hace la gente. ¿Cómo es que logran explosionar un cajero automático y pueden sustraer el dinero? Y ahí vos precisabas
que se trata de una cuestión de saber exactamente la cantidad que uno tiene que utilizar. Exactamente, este que estaba hablando recién realmente es el oficial primero Carlos García, explosivista de la FOPE, que explicaba que justamente es muy sencillo conseguir esto en el mercado negro, principalmente en zonas donde se encuentran las canteras, que básicamente uno puede conseguir en cualquier ferretería este explosivo en gel, y aunque no obstante está prohibida su venta de manera normal. Lo que mencionaba justamente, como dije bien el comisario Ricardo Borgia, es el avance que han tenido estas personas respecto a la profesionalización de su trabajo delictivo. A medida que va transcurriendo el tiempo, también con sus actos se van perfeccionando en el tema, porque por lo que ya notaron también no destruye más el dinero. Todas las personas que llegaron a ingresar dentro del cajero utilizaban guantes, y como también tenía pasamontaña y campera con capucha, con kepis. Bueno, aquí lo importante, estábamos mostrando precisamente el video en detalle para ver la posibilidad de identificar a estos sujetos en primera medida, cosa que no se puede observar a través de estos videos porque tienen cierta protección, y también para que se conozca plenamente el modus operandi de esta gente, de tal manera a reforzar la seguridad. Antes, ya en la mesa de noticias, estábamos compartiendo con la gente lo que dijo el comandante de la Policía Nacional, de que se quieren implementar algunos mecanismos de prevención, por ejemplo, utilizar tinta indeleble para que estos billetes queden inutilizados en situaciones como esta. Sí. Ahora, otro punto destacable es qué se hace a partir de este momento justamente con este nuevo robo de cajero. Ya tenemos más de 5 en lo que va del año y es bastante complicado teniendo en cuenta que la única prueba real que tiene ahora mismo la policía es este vehículo Subaru Impreza que se ve justamente en las imágenes, ya que los delincuentes tenían máscara, tenían guantes, capucha, inclusive todo tipo de instrumentos de manera a evitar ser reconocidos por la policía. Bueno, muchísimas gracias Mauricio Durán por todos estos detalles.